En esta lección número 9 vamos a explicar algo que bosquejamos en la lección número 2 sobre los cuerpos sutiles del ser humano. Vamos a hablar en esta ocasión del cuerpo astral, o mejor dicho, vehículo emocional, como se le llama también, que es el mecanismo psicológico en donde se originan nuestras emociones y nuestros deseos, y que pasa al cuerpo físico mediante la acción del doble etéreo, como explicamos en la clase anterior. El cuerpo astral tiene una forma ovoide y se caracteriza fundamentalmente por sus colores. Los colores del cuerpo astral son los que indican un número de factores, entre ellos el grado de avance de la persona. Cuando se trata de colores, un color marrón, un poco apagados, que tienden a oscuros, indican pasiones, indican el cuerpo astral de una persona de poco desarrollo interno, habitualmente. Cuando los colores son hermosos, brillantes, de color pastel, normalmente se identifican con deseos nobles y elevados, y en consecuencia indica que se trata de una persona que tiene emociones y deseos de tipo noble y elevado. Nada de grosero hay ahí, esencialmente, porque es una persona más avanzada. Aquí no queremos discriminar entre una persona y la otra en este sentido, sino que simplemente se trata de alguien que ha tenido un número mayor de vidas y en consecuencia ha logrado una mayor medida de desarrollo. Y eso se refleja en el estado de sus cuerpos. Los cuerpos están en muy buen estado, reflejan colores muy bonitos, muy armoniosos, un arco iris brillante, indican por supuesto personas que han tenido muchísimas vidas y que han logrado en consecuencia, debido a las oportunidades que eso representa, han logrado evidentemente un grado de desarrollo interno, que, por lo repetir, se refleja en sus vehículos. Usamos la palabra cuerpo esencialmente porque no tenemos otra, pero en realidad estos son esencialmente energías focalizadas en cada ser humano. No tenemos otra forma de mencionarlo, por eso usamos la palabra cuerpo, pero no debe pensarse la palabra cuerpo en asociación con lo que es el cuerpo físico, que es de otra forma completamente diferente, otra estructura y otro tipo de materia completamente distinto. De lo que estamos hablando aquí esencialmente es de factores de energía que están focalizados en cada ser humano. Hablamos del cuerpo mental, del cuerpo astral, los mecanismos de pensamiento, de emoción y deseo que están focalizados en cada ser humano para permitirle pensar y sentir. En fin, hay diferentes tipos de colores, diferentes tipos de aspectos que toma el cuerpo astral dependiendo de lo que la persona está sintiendo. Recordemos que este es el vehículo que expresa emoción y deseo. Y esas emociones y deseos pueden ser muy elevados, muy nobles o muy bajos y muy groseros. Todo depende del grado de desarrollo del individuo. No se puede mirar a nadie menos por el hecho de que no es capaz de expresar emociones de tipo noble y elevado. Simplemente se trata de personas más incompletas, que han tenido menos encarnaciones y en consecuencia no son capaces de expresar todavía los aspectos elevados de la vida sutil. Y su cuerpo astral va a reflejar en consecuencia ese atraso. Nuestra obligación es ayudarles a evolucionar, naturalmente. Es difícil manejarse con personas de ese tipo, pero es más inapropiado todavía condenarles por el hecho de que funcionan de esa manera. No tienen otra forma de funcionar porque no saben funcionar de otra manera. Todavía les queda un tiempo para llegar a un nivel más apropiado y para que su cuerpo astral refleje colores más vívidos, más brillantes, más bonitos, en consonancia con sus sentimientos más elevados. Mejor es que se logran a la larga. De todas maneras, todos hemos pasado por un estado primitivo en que todo lo que tuvimos fueron pasiones bajas de tipo animalesco, porque es natural que así sea, hasta que eventualmente vamos logrando una encarnación tras otra, el aprendizaje y el desarrollo que eventualmente nos permite tener un cuerpo astral de aspecto hermoso.
esfera astral en la cual existe este cuerpo, o de la materia en la cual está hecha este cuerpo, rodea la Tierra hasta una distancia aproximada de 225.000 millas, es lo que se nos dice. Aproximadamente la órbita de la Luna, cuando está en máxima aproximación. Ese es más o menos, según se nos dice, el tamaño de la esfera astral. Cuando se mueve uno en el espacio más allá de eso, ya pasa a ser la esfera mental. No hay un límite bien preciso indicado, simplemente gradualmente la materia cambia, porque gradualmente los átomos vibran más rápido y ahora son átomos de materia mental. Y es importante que ustedes recuerden siempre que la materia no solamente es física y sólida, también es sutil. La diferencia entre la materia física y la materia astral, por ejemplo, es simplemente la velocidad con que se mueven los átomos, la oscilación. Si para dar una cifra arbitraria, diremos, digamos, que los átomos de materia física se mueven a 10.000 oscilaciones por segundo, bueno, la materia astral probablemente lo hace a 20.000 oscilaciones por segundo y la materia mental a 40.000 oscilaciones por segundo. Es la diferencia de tasa vibratoria lo que establece la diferencia entre un tipo de materia y el otro, que son, como dijimos anteriormente, 7 tipos de materia, de lo cual está construido todo lo que existe en el universo. Desde el átomo más insignificante hasta el planeta más grande o la estrella más gigantesca, todo está hecho de materia. La única diferencia es que entre un plano y el otro es la tasa vibratoria de los átomos que la componen. Digo esto porque desgraciadamente, debido a enseñanzas religiosas profundamente equivocadas, se ha hablado siempre de materia y espíritu como si fueran dos cosas separadas. Materia y espíritu son la misma cosa. No puede haber materia sin espíritu y no puede haber espíritu sin materia. Es parte de la manifestación. La vida divina, que es espíritu puro, está contenida dentro de cada átomo de la creación, en cada átomo del universo. Si no, ese átomo no se podría mover. Y la característica fundamental de los átomos es precisamente esa, el movimiento. Vibran, se mueven, oscilan, porque hay una energía que los mueve. Esa energía no puede ser otra que la vida una, la vida divina, que está dentro de cada átomo. Lo cual quiere decir que Dios está en la materia, lo cual le da a la materia la característica espiritual. Materia y espíritu son lo mismo. Masa y energía, dijo Einstein, son lo mismo. En este caso estamos hablando de materia y espíritu, porque la palabra espíritu en este contexto teosófico significa energía cósmica. Ese es el significado de la palabra espíritu en este tipo de filosofía. Lo importante es recordar eso, porque a la palabra espíritu se han dado muchas connotaciones. Se habla de los fantasmas, del alma, en fin. Pero en realidad son connotaciones advenedizas, cosas que no tienen nada que ver con la realidad. La palabra espíritu significa, en el contexto teosófico, energía, energía cósmica. La vida divina, la vida de Dios, que mueve los átomos, y en consecuencia Dios está en la materia. Pretender que porque se trata del mundo astral o del mundo mental, de las otras esferas de la Tierra, no son materiales, es un grave error. Son todas moleculares. Y es algo que en la ciencia eventualmente va a tener que aprender a descubrir. Todavía no tienen los instrumentos para determinar qué ocurre con un gas como el aire, por ejemplo, que es escasamente discernible, a menos que lo respiremos, en qué se transforma si uno acelera la velocidad de las moléculas de aire. Se transforma, no se transforma en otro tipo de gas, más sutil todavía, hasta eventualmente ser materia astral. Y si uno aumenta la velocidad de los átomos astrales, lo que tenemos son átomos mentales. Y así sucesivamente hasta llegar al más elevado de los 7 tipos de materia que existen. Pero son todos materias, porque si usted tiene una manifestación, tiene que tener sustancia. No puede ser algo que no existe. Tiene que tener sustancia. Todo el cosmos es material. La diferencia es que una materia es muy densa, muy grosera, la materia física, y los otros tipos de materia son más sutiles, más livianos. Esa es la única diferencia. Hablando de la esfera astral misma, es donde vamos a ir a parar evidentemente una vez que hemos desencarnado. Una vez que el cuerpo físico ha dejado de funcionar, la conciencia se enfoca, después de un tiempo de somnolencia, de inconsciencia, el individuo despierta en el mundo astral, en la esfera astral de la Tierra. Y su recuperación de conciencia va a ser en el nivel que le corresponda de acuerdo con su grado de desarrollo. Porque los seres humanos tenemos una tasa vibratoria. Y los 7 subniveles del mundo astral tienen una tasa vibratoria también.
Si estamos en consonancia con el subnivel 3, por ejemplo, pues ahí es donde vamos a recuperar, por afinidad vibratoria, vamos a recuperar la conciencia. Cuando somos criminales, por ejemplo, gente de una vibración muy baja, que está contenida dentro de la esfera física, con lo que nos vamos a encontrar es con un medio lleno de criminales, porque todos están ahí vibrando al mismo nivel, y hay no parar ahí porque vibran de esa manera. Cuando el ser humano procede de mala manera, vive una vida criminal o malvada, haciendo daño, creando dolor, baja su tasa vibratoria. Y al bajarla, se identifica con subniveles astrales más bajos imaginables. Y se encuentra metido entonces en esta oscuridad adentro del planeta. Que es probablemente lo que dio origen a la idea del infierno. Es importante recordar que los estados post-mortem son estados, no solamente lugares en donde estamos, sino que son estados, de modo que nuestra vibración personal es la que nos pone en el subnivel que corresponde y en el estado que corresponde a ese subnivel. Lo cual quiere decir que en la esfera astral, digamos, uno de los primeros habitantes, por supuesto, es el ser humano desencarnado. También está el ser humano encarnado, porque todas las noches, cuando nuestro cuerpo físico duerme, nuestro ser interno sale y se manifiesta en el mundo astral, en la esfera astral de la Tierra. También pasa lo mismo, en la subesfera o subnivel que le corresponda de acuerdo con su grado vibratorio. Mientras el cuerpo físico, como explicamos en la lección anterior, recupera su energía, tenemos esta actividad astral que se llama, en la cual podemos tener un número de actividades, algunas de ellas dirigidas y de servicio, si estamos ya preparados para ese tipo de cosas y hemos llegado a ese punto de desarrollo. De entre los habitantes que se encuentran, por supuesto, son las entidades débicas. La palabra deva, débico, viene de deva, que quiere decir ángel en sánscrito. Ambos niveles, el astral y el mental, contienen huestes de ángeles que realizan un trabajo para beneficio de la humanidad. Lo hacen, por supuesto, de manera totalmente anónima, no los podemos ver, pero ellos trabajan por nosotros. Son parte de una humanidad que evolucionó anteriormente como la nuestra, a nivel físico, pero que una vez que llegó al nivel angélico, ahora prestan sus servicios para la humanidad nuestra que en este momento va funcionando. Cuando nosotros lleguemos al nivel angélico como humanidad, que va a ocurrir falta bastante todavía, pero una vez que lleguemos ahí, nuestra obligación va a ser de servir a la humanidad que venga evolucionando detrás de nosotros, la mayoría de cuyas mónadas todavía están en los reinos animal, mineral y vegetal, y que van a ser la próxima humanidad que va a evolucionar una vez que terminemos con nuestra evolución. Seremos nosotros entonces los que vamos a prestarles el servicio, y así es como nosotros pagamos lo que se ha hecho por nosotros para lograr nuestra evolución. Recordemos que la vida y la evolución son actos de amor. Nadie evoluciona por sí mismo, todos evolucionamos ayudados. Se nos tiene que dar el apoyo necesario. ¿Y quién nos puede dar? Los que están más evolucionados, evidentemente, y sin esperar nada a cambio. Es simplemente la satisfacción de poder ayudar de la mejor manera posible. De los devas vamos a hablar con mayor detalle cuando expliquemos en qué consiste el reino débico, en la lección número 13. También tenemos en el mundo astral un número de entidades, algunas deseables y otras abiertamente indeseables. Tenemos los famosos asistentes invisibles, que se llaman, o ayudantes invisibles, que se llaman, que le ayudan a la gente a tranquilizarse una vez que han desencarnado y se encuentran en un mundo muy parecido al mundo físico. Pero al mismo tiempo se dan cuenta que hay algo que ha cambiado drásticamente en sus vidas y están sumamente confundidos. Y tenemos gente que tiene la bondad de dar ese servicio, de acercarse a esas personas y explicarles lo que ha ocurrido, explicarles que han desencarnado, que se encuentran ahora en una esfera diferente, en un tipo de vida diferente, con una vibración diferente, pero que es un paso necesario en su proceso de desarrollo, para tranquilizarlos esencialmente. Porque de ahí para adelante, el momento que desencarnamos, el cuerpo astral, que es el que vamos a estar ocupando, no tiene sentidos. Ve con todo el cuerpo, oye con todo el cuerpo. No tiene, en otras palabras, órganos de sentidos, porque no es un cuerpo de carne. Y en consecuencia la visión es mucho mayor, es de 360 grados. Puede ver simultáneamente en todas direcciones, cosa que desespera al ser humano que desencarna y que no sabe nada de estas cosas, no lo puede entender. Y normalmente lo que hace es reacomodar su vista para ver nada más que para adelante. Normalmente el cuerpo astral de la persona que desencarna y que ha sido un ovoide durante la vida física, ahora toma la forma del cuerpo físico que tenía, el último que tuvo.
Porque resulta que el individuo tiene una imagen de sí mismo, una imagen de su cuerpo y de su rostro. Y con esa mente de él, simplemente lo que hace es reflejarla de esa manera, de modo que el cuerpo astral que tiene ahora se va a parecer mucho al cuerpo físico que tenía y que acaba de dejar. Pero va a tener la característica de lo que él piensa de su cuerpo. Si es una persona avejentada, lo que va a tener es un cuerpo astral de aspecto humano, pero avejentado. Si sos una persona de espíritu juvenil, aunque sea de mucha edad, que ha desencarnado a los 80 años o lo que sea, bueno, ahí se va a ver joven al otro lado, se va a ver de la edad que se sentía. Recordemos que estos son estados, no solamente un lugar, sino que estados en determinado subnivel del mundo astral. Estas entidades, seres que a veces son personas encarnadas, cuyo cuerpo está durmiendo cuando ejercitan su labor de ayuda, son personas ya bastante desarrolladas. Muchas personas ya han desencarnado, pero están abocados a este servicio. Son los ayudantes invisibles, que se les llama, para ayudar a personas que han desencarnado y que están desorientadas. Es un servicio sumamente útil, maravilloso el que prestan, porque lo hacen por amor, por ninguna otra consideración, más importante de todo. Pero también tenemos, por supuesto, residuos de personas que han desencarnado en no muy buen estado. Cuando una persona ha recargado su cuerpo astral de aspectos negativos, ha incurrido en la crueldad, en el abuso de los demás, en fin, una serie de cosas, tiene un karma muy pesado en el cuerpo astral. Normalmente la pasada por el astral lo que hace es de alguna manera purificarlo, especialmente si es en uno de los niveles bajos hay una medida de sufrimiento considerable. De manera que eso nos va purificando, nos va quemando todos esos aspectos negativos y entonces el cuerpo astral gradualmente va botando su materia astral inadecuada. Según se nos dice, cuando desencarnamos, el cuerpo astral que tenía todo mezclado, lo bueno con lo malo, deseos elevados con deseos negativos, bajos, durante la vida del individuo, ahora se arregla en capas. Y entonces es la capa externa, que es la que tiene la materia astral más pesada, más básica, la que realmente determina el subnivel donde paramos. Pero al entrar a ese subnivel, que hay mucho dolor y mucha dificultad, mucha incomodidad, mucha angustia, mucha oscuridad, gradualmente esa capa externa se quema. Porque ahí no podemos llevar a cabo las cosas que llevábamos a cabo en el mundo físico y que nos llevaron a ese estado lamentable. Ahí el alcohólico, por ejemplo, puede imaginarse todo el trago que quiera, porque en la vida astral uno puede materializar las cosas sin el menor problema. Uno piensa en un trago y lo tiene, pero no le produce el menor efecto, porque el vehículo para eso era el cuerpo físico y el cuerpo físico se le murió al tipo, así que no saca nada, contra todo el alcohol que tenga a su disposición. Y eso le trae, por supuesto, un sufrimiento terrible. El salir del hábito alcohólico es sumamente duro, sumamente difícil, y eso se le va a producir ahí. En el mundo astral, además, como es el mundo de la sensación, de los sentimientos, lo que se siente con 10 veces más intensidad que en el mundo físico, porque no hay de por medio la densidad de la materia física para ameliorar el efecto. La sensación, todo se siente, tanto el placer como el dolor se sienten de manera muchísimo más intensa. De modo que si se siente dolor es muy angustiante. Eso es esencialmente el único infierno del cual realmente podríamos hablar, que por lo demás es una especie de purgatorio, eso es lo que es. Porque esas capas de que estaba constituido el cuerpo astral desencarnado, cuando desencarnó el individuo, unas tras otras se van quemando. Y al quemarse, el individuo siempre sube un subnivel más. Hasta que eventualmente los 3 últimos subniveles del mundo astral solamente reflejan vida astral, o sea, vida emocional de tipo noble y elevado. El nivel más elevado, el séptimo, el primer nivel, digamos, que es el más elevado, vibra rapidísimo. Y es lo que en alguna forma nos sube la vibración para poder ahora ingresar al mundo mental, cuando se produzca la muerte astral, porque el cuerpo astral también muere, como muere un cuerpo físico. Igual, ha cumplido con su función y ahora entonces la naturaleza dispone de él. Retiene un átomo, recordemos siempre, el átomo se miente. Pero ya se desintegra el cuerpo astral y el individuo entonces nuevamente un estado de inconsciencia hasta recuperar la conciencia en el mundo mental, en donde sintetizamos las cosas, y eso lo vamos a explicar en la próxima clase cuando hablemos sobre el mundo mental. En el mundo astral, como dije anteriormente, hay entidades indeseables. Hay personas que están tan cargadas de negatividad en su cuerpo astral
que les cuesta mucho deshacerse de esas capas negativas. Pero hay una cierta ley del universo que saca al ego, de alguna forma lo empuja para sacarlo del mundo astral cuando todavía no se ha producido la purificación total del vehículo. Y lo arranca, como quien dice, cuando uno arrastra el hueso de un fruto verde. Gran parte de la pulpa queda en el hueso, inevitablemente. Porque hay que esperar que madure. En este caso esa maduración no tiene lugar y en consecuencia ciertas energías que son de tipo universal arrancan al ego, literalmente al ego espiritual, lo arrancan de ese cuerpo astral que todavía no ha quedado debidamente purificado. Y lo que queda entonces ahí es una entidad viva que, desconectada de su mónada, refleja solamente las pasiones y las peores cosas del individuo. A eso se le llama un elementario. Viven un tiempo, el tiempo que va a durar ese cuerpo astral a medias, y retienen parte del cuerpo mental también, lo que pueden pensar. Y son esos los que normalmente concurren a las sesiones de espiritismo, de modo que cuidado con esas actividades, porque las entidades que vienen, que han sido invocadas por el medium, rara vez son las personas que han sido invocadas, especialmente si hace mucho tiempo que han muerto. Lo que vienen son elementarios, que siempre andan a la búsqueda de lugares donde existan estas sesiones, porque ellos viven de la vitalidad, tanto del medium como de las personas que asisten a estas reuniones. Y es por eso que una vez que concluidas las sesiones, los mediums generalmente se desploman, porque el elementario le ha sacado casi toda su energía. Recordemos que la palabra elementario no es la misma que la palabra elemental. Son entidades completamente diferentes. En este caso, lo que estamos hablando es una entidad bastante maligna, que eventualmente se va a desintegrar también, porque no tienen la vida divina. Lo que tienen son las energías que no han sido comunicadas por las pasiones, que pueden ser muy intensas, pero eventualmente, claro, es lo que va a ocurrir. Muchas veces me han preguntado a mí si acaso es adecuado tener sesiones de espiritismo para comunicarnos con las personas que han muerto, fallecido. No se debe hacer eso, desde un punto de vista por lo que expliqué anteriormente, porque la gente que viene no son, casi invariablemente no son las personas que se invocan, especialmente si han desencarnado hace 10 años o algo por el estilo. Normalmente se puede ubicar una persona si ha pasado 1 o 2 años después del desencarne, pero no todo el mundo, y es altamente no recomendable. Hay que dejar tranquila a la gente. Los maestros están categóricamente en contra de las reuniones de espiritismo porque saben las consecuencias nefastas que puede tener para los que asisten y para el medio. No es una cosa adecuada. La gente que se fue, se fue. Déjenlos tranquilos que sigan su camino como tienen que llegar. Habiendo habido un amor muy grande, una comunicación verdadera, un verdadero afecto, nos vamos a volver a encontrar porque la ley del amor establece un eslabón tan firme que siempre vamos a estar juntos en las encarnaciones, casi siempre, a menos que nuestras necesidades kármicas nos saquen a otra raza y a otro país. Bueno, normalmente volvemos siempre a encontrarnos con aquellas personas a quienes hemos verdaderamente amado. El amor verdadero no es propio de la gran mayoría de la gente. Hay mucha gente que no son capaces todavía de expresarlo, pero cuando lo hay, se crea un eslabón que jamás se rompe. Y volverán encarnando nuevamente juntos, más o menos en la misma época, para continuar su desarrollo, ayudándose mutuamente por medio del amor que experimentan el uno por el otro. Lo elemental es esencialmente el paso previo de la mónada humana antes de entrar a los minerales. Sus cuerpecitos están hechos de una materia muy sutil que se llama esencia elemental, que es de tipo mental y astral. Una vez que esa etapa ha ocurrido, entonces ya pueden entrar al mundo físico a través de los minerales, eventualmente al mundo vegetal, al mundo animal y eventualmente al mundo humano. Esa es la escala, digamos, evolutiva por la cual tenemos que pasar. Ahora, una vez que somos seres humanos y tenemos cuerpo astral, lo que ocurre es lo siguiente. La naturaleza realmente es la que le da vida a los elementales, pero hay un elemental, se llama enfermedad artificial, le llaman, porque lo crea el ser humano. Cuando el niño pequeñito tiene sus perretas grandes, de indignación porque quiere algo y no se lo dan, y entonces le da rabia y grita, chilla y patalea, ese tipo de cosas, lo que ocurre es que atrae esencia elemental hacia su cuerpo astral, una y otra vez, porque más de una vez va a tener estas explosiones. Y esto le va a traer cada vez una mayor medida de esencia elemental a su cuerpo astral. La esencia elemental está buscando de alguna forma transformarse en materia de veras, en materia atómica, en materia molecular. Y para eso tiene que estar
viviendo en entidades vivas. Y en consecuencia lo que se empieza a crear dentro del cuerpo astral del niño es un elemental astral, que es de tipo artificial porque es lo que ha creado el niño con su actitud de indignación, de molestia, de ira. Eso es lo que ha ocurrido. Y ese elemental se transforma en un pequeño parásito que empieza a crecer junto con el niño dentro de su cuerpo astral. Si el niño mantiene, por razones, digamos, de herencia de su familia, herencia familiar, el DNA, de la familia como sea, una actitud de mal genio continuamente, que explota cada rato porque las cosas no le van bien o como sea, lo que hace es cada vez darle más fortalecimiento a ese elemental astral que está dentro de su cuerpo astral. A tal punto que ese elemental eventualmente se hace dueño del cuerpo astral, es decir, nos quita el instrumento que es nuestro y lo empieza a manejar para hacernos hacer cosas que realmente después nos confunden y nos avergüenzan. Hay muchas cosas que la gente se toma a la cabeza a veces cuando dicen ¿cómo puedo yo haber hecho una cosa semejante? Él no la hizo el cuerpo astral bajo la influencia del elemental astral, que es como un animalito y no tiene ética. Y el cuerpo astral tampoco la tiene, son energías. Las energías no tienen ética. La ética, el saber qué es correcto y qué es apropiado, qué se puede aceptar y qué no se puede aceptar, proviene del ser que nosotros somos, del ser divino que somos. Nosotros tenemos ética. Los vehículos no la tienen. Son simplemente conglomerados de energía que tiene cada ser humano para poder expresar vida, tanto a nivel mental como emocional y físico. Nada más. Ese es el equipo que tiene el alma. Aprender a manejarnos en consecuencia es fundamental si lo que queremos es manejar nuestra vida. Los disparates del ser humano ocurren porque su vida no la manejan ellos, la manejan los vehículos que tienen para expresar conciencia. Y eso es lo peor que le puede ocurrir a una persona. Pero mientras se siga identificando en algunas religiones al ser humano como un cuerpo con un alma, la cosa nunca va a mejorar. En esta filosofía lo primero que se nos dice, por favor, hagan la diferencia entre el ser que ustedes son y sus vehículos. El ser que ustedes es inmortal y los vehículos son perecederos. Son instrumentos. Y como tales, una vez que terminan de servirle, se desintegran. Pero si son sus instrumentos, aprenda a manejarlos. Pero como son energías, si usted no los maneja, se van a manejar por sí mismas. Y entonces nos van a hacer de la vida un berenjenal. Es una cosa que no debe ocurrir por ningún motivo. Es bien importante establecer en consecuencia la diferencia entre el ser que somos y los vehículos que utilizamos para nuestro desarrollo. Bien importante. De modo que el elemental astral que tenemos nosotros es el primero que hay que aprender a educar y no permitirle que realmente maneje nuestro cuerpo astral. En este diagrama lo que vemos es en la parte del medio el mundo astral y las 7 subdivisiones que lo caracterizan. Tenemos en el nivel 7, que es el más bajo, las almas con poca evolución o antisociales, que está contenido dentro de la esfera física de la Tierra. Un lugar oscuro y desagradable, que es probablemente lo que se ha identificado como el infierno. Aunque no hay ahí mar de fuego y azufres y ese bípedo de colas y cachos que nos han metido algunas religiones para asustar a la gente, esencialmente para que se porten mejor. Esa no es la forma de hacer que la gente se porte mejor, pero eso es lo que han hecho. No es verdad. Lo que sí hay es muy desagradable, sin embargo, mucha oscuridad, mucho dolor, mucha incomodidad, creada por el mismo ser humano de acuerdo con la forma como funciona. El apego terrestre, que es el nivel 6, es el que tiene que ver con la gente que está muy apegada a las cosas en la corteza de la Tierra, en la parte externa de la Tierra. Cuando hay mucho apego ahí, la gente se queda mucho tiempo ahí después de haber desencarnado, en vez de continuar avanzando para donde correspondiera. El hombre corriente generalmente, al despertar a la vida astral, después del desencarne, termina en el nivel número 5. Este es el nivel en que normalmente termina el hombre corriente. Que no hay maldad en el individuo, ni nada, hay horrores y todo tipo de cosas, y ahí es más o menos en donde se nos dice que termina. Los ateos terminan normalmente, muchas veces son gente distinguida, gente bondadosa a veces, pero que no creen en nada. Terminan en el 4º subplano. Y ahí están en una especie de mundo en donde todo parece ser de un color blanco, pero que no ocurre nada. Y vagan por ahí continuamente preguntándose cuándo termina esto, un estado de aburrimiento espantoso.
como han negado categóricamente la existencia de nada que no sea de orden denso físico, ahora no tienen respuesta del nivel astral, como es natural suponer, porque es lógico, si lo ha estado negando todo el tiempo, ahora se encuentran con esa negación. El hombre más avanzado, ya además de evolución, generalmente recupera la conciencia en este subplano, en el plano número 3. Eso es lo normal. La gente artística y espiritual, que está verdaderamente avanzada, normalmente recupera la conciencia en el segundo subplano del mundo astral. Y los más avanzados verdaderamente en el primer subplano del mundo astral, que se caracteriza por la filantropía y el amor. Aquí sube la vibración considerablemente porque la diferencia vibratoria entre el mundo astral y el mundo mental es enorme. Y para poder entrar al mundo mental, a Devachan, que son las 4 subdivisiones inferiores del mundo mental, se precisa que la vibración que es causada aquí por la filantropía y el amor sea sumamente elevada. Esto se logra aquí en este primer subplano del mundo astral, en donde viene la muerte del cuerpo astral y en donde el individuo, después de un periodo somnolente, recupera la conciencia, igualmente también en uno de los subplanos que le corresponda en el mundo mental inferior, o Devachan, como se le llama también, que vendría a ser un equivalente de lo que normalmente las religiones llaman el cielo. Pero no es un lugar astrogeográfico, como se ha dado a entender. Se trata simplemente de un estado bastante elevado de conciencia, en el cual el ser humano tiene que vitalizar, tiene que, digamos, sintetizar las cosas que ha aprendido en el mundo físico y en el mundo astral. Aquí hay aprendizaje también. De modo que una vez que se llega aquí se produce la transformación de las cosas aprendidas en facultades. Muy importante porque una vez que se desintegra el cuerpo mental de la persona, esto se deposita aquí en los 3 niveles superiores, el mundo mental superior o causal, que es parte del plano mental. Ahí es donde depositamos, transformamos en facultades, las cosas que hemos aprendido durante el proceso astral y físico. Existe en algunas religiones la extraordinaria idea, y muy proclamada a veces, de que por el hecho de que nos morimos, nos transformamos en ángeles. Con el mayor afecto y con la mejor intención, encontramos a personas que le dicen, consolando a alguien que ha perdido un ser querido, bueno, fulano o fulana, no te desesperes tanto, ahora tienes un ángel en el cielo, refiriéndose al fallecido, por supuesto. Eso es un disparate de proporciones. El hecho de reencarnar significa que hemos perdido un vehículo, el vehículo físico en este caso. De ninguna manera que vamos a cambiar lo que realmente somos. Si somos envidiosos, vamos a seguir envidiosos. Si somos generosos, vamos a seguir generosos. Si éramos olvidadizos, vamos a seguir olvidadizos. Y si no lo éramos, vamos a seguir no siéndolo. Seguimos siendo exactamente quienes somos después de desencarnar. En el mundo astral somos exactamente lo mismo que éramos en el mundo físico. No hay razón alguna para pensar que vamos a cambiar. Hay gente que niega, religiones que niegan la reencarnación diciendo que todas nuestras posibilidades de desarrollo están presentadas en el cielo, del cual hablan, porque no hablan de estos mundos, no hablan de estos niveles de materia ni nada de eso. Pero hablan del cielo. En el cielo vamos a realmente lograr la perfección. Si ese es el caso, ¿cuál sería el objetivo de tenernos en el mundo físico? Con todo el sufrimiento y las dificultades que eso involucra. La experiencia física es esencial, es fundamental. No la podemos sacar. Es el ciclo de necesidad, como la llama Madame Blavatsky. Y en consecuencia no podemos desentendernos de eso. Tenemos que entender que la gente sigue siendo exactamente lo que son una vez que desencarnan. A medida que vayan evolucionando y vayan desencarnando cada vez más en mejores condiciones, entonces vamos a seguir siendo mejores al otro lado también. El hecho de perder algún vehículo mediante el cual hemos expresado conciencia a nivel físico o a nivel astral, no nos cambia en absoluto. Seguimos siendo exactamente quienes somos. ¿Cuánto tiempo pasamos en el mundo astral después del desencarne? De acuerdo con lo que dice Ned Bitter, que era un gran clarividente en este sentido, dice que entre 20 y 40 años, eso medido por tiempo físico, porque en las esferas subjetivas de la Tierra el tiempo no tiene medidas fijas.
¿Cuánto tiempo vamos a estar? Como ya dije, entre 20 y 40 años medido por tiempo físico, pero también depende mucho del grado digamos, de infección, por así llamarlo, de aspectos negativos que tenga el cuerpo astral de la persona. Ahí se puede quedar incluso hasta 200 o 300 años medido por tiempo físico, por la suciedad que tiene su cuerpo astral, que ha acumulado tanta basura, tanto que es inapropiado. Y entonces cuesta mucho limpiarlo. Ese es el problema que se produce. Hay que explicar, hay que tener cuidado con eso. La idea más importante cuando uno se encarna es encarnar lo más limpio posible. Muchas veces dicen, qué lástima fulano de tal, que tuvo esta enfermedad que le duró 10 años y el pobre sufrió tanto antes de morir. Es una bendición, hermanos. Esa enfermedad pagó un montón de karma y le subió la tasa vibratoria al individuo. Cuando se encarna, recupera la conciencia en uno de los subplanos astrales más elevados. Porque ya ha pasado por todo ese sufrimiento y en consecuencia ha purgado todos sus pecados, por así decir, para usar esa palabra religiosa. Y se encuentra más limpio. Otras veces dicen, menos mal que mira, fíjate, fulano, una vez tú las cosas, tan mala persona, se fue a dormir y no despertó. Qué muerte tan agradable. No saben con qué se va a encontrar al otro lado. Una oscuridad terrible y mucho dolor. No han tenido ocasión de pagar eso. De modo que una muerte dolorosa, como producto de la enfermedad dolorosa, es una ventaja. No es conveniente tampoco, bajo ningún punto de vista, tratar de alargarle a la gente la vida artificialmente, enchufándolo a máquinas que lo mantienen vivo, aunque el cerebro esté muerto, por ejemplo. Eso es un disparate. Aunque la familia lo pida, no se debe hacer por ningún motivo. Se aprisiona al ego en un vehículo que no le puede funcionar y no tenemos el derecho a hacer eso a nadie. Eso es una brutalidad y una torpeza, una estupidez producto de la ignorancia. Cuando la persona se va a ir, hay que dejarla irse. Todos, hermanos, todos nos vamos a ir, porque esta es una estación de paso. Y no vale la pena armar un escándalo por algo que ocurre naturalmente, que ya nos ha ocurrido muchas veces y ya que deberíamos estar acostumbrados, porque es lo natural. Tenemos que irnos, menos mal. Porque este mundo no es un paraíso. Y el que piense que ha perdido la vida porque se fue de este mundo, está profundamente equivocado. Esta es una forma de muerte. ¿Por qué? Porque es donde la vida se expresa en el medio más denso. Y naturalmente es una vida mucho menos viva, mucho menos activa de lo que sería cuando se expresa a nivel más sutil, en donde hay menos resistencia, porque la vida es energía. Y cuando la energía se proyecta a través de un medio denso, la cosa no es grata. Cuando lo hace a través de un medio sutil y fácil, entonces las cosas son mucho más gratas y mucho más agradables. Hay que salir de un medio denso y duro para entrar a un medio sutil y agradable no tiene por qué ser una tragedia. No nos gusta porque nos separa de los seres queridos, pero eso es lo importante de todo. Lo importante es recordar que cuando una persona desencarna, lo que ha hecho es simplemente salir de un medio duro. La vida física es sumamente dura. Con respecto a la actitud correcta con respecto a la muerte de parientes, es muy importante recordar esto. Cuando alguien fallece, evidentemente, y recupera la conciencia en el mundo astral, su sensibilidad se agudiza a 10 veces más. Y va a ser perfectamente capaz de sentir el dolor de los parientes que le han dejado ir, de los cuales se ha separado. Lo va a sentir con mucha mayor intensidad del dolor que están sintiendo los parientes, que en el fondo no están llorando por la persona, sino por la pérdida que ellos han experimentado. Tenemos que pensar muy bien, hermanos, cuando se nos va un ser muy querido, y tratar de mantener una serenidad en el entendido de que nos vamos a volver a ver, porque somos seres inmortales. Pero armar un escándalo de histeria, porque se nos fue un ser querido, en lo que llamamos muerte, en otras cosas, lo único que va a hacer es angustiar a la persona que ha desencarnado, muchísimo más, porque va a recibir ese dolor con 10 veces más intensidad, lo van a sentir. De modo que si realmente amamos a esas personas, mantener una actitud serena es lo más apropiado que podemos encontrar. Y es una consideración para quienes decimos amar tanto, que es lo más importante de todo. No podemos dejar que nuestras emociones nos ganen la batalla ahí, porque le hacemos daño a quienes realmente amamos. El asunto de los suicidas y de los accidentados. Por ningún motivo debe un ser humano quitarse la vida. La experiencia astral que se va a encontrar después de eso va a ser sumamente desagradable. Se va a encontrar repitiendo el acto de suicidio continuamente, que es algo verdaderamente desesperante. Y cuando venga la encarnación, dependiendo del motivo por el cual ha cometido el suicidio, que a veces puede ser locura temporal, en ese caso no hay responsabilidad moral. Pero si trata de una persona que se ha quitado la vida porque no le gusta vivir, tomó un veneno
o se doy un tiro. Lo peor que puede hacer. Lo peor que puede hacer. No tenemos derecho a quitarnos la vida de esa manera. Y las consecuencias son sumamente drásticas a veces, volver a veces retardado, mental, o deforme. Hay una serie de digamos, efectos devastadores como el resultado de un suicidio, digamos, cometido por aburrimiento o porque no queremos enfrentar los problemas de la vida. Lo más desesperante es que el individuo despierta en el mundo astral consciente de que sus problemas están ahí y no los puede solucionar porque el único vehículo a través del cual podíamos solucionarlos es el físico, y lo mataron. Y en consecuencia la angustia sigue ahí y después vienen las consecuencias, el karma. Hay que tener cuidado con eso, suicidio por ningún motivo. Las personas accidentadas en una edad joven también es lamentable, aunque no lo es desde el punto de vista moral, porque todavía están, digamos, una persona de 25, 30 años está todavía en plena efervescencia de pasiones y en consecuencia se va a encontrar con muchas dificultades cuando desencarne, se va a encontrar con dificultades en el mundo astral para poder adaptarse a la nueva realidad que tiene por delante. Tiene todavía mucho que limpiar. Esas cosas se limpian durante la vida cuando llega a la edad adulta, a la edad de la senectud, a la edad de la vejez. Sin embargo, desencarnar a los 25 o a los 30 años siempre es duro en ese sentido. Solamente los reinos humano y animal tienen cuerpo astral y funcional. Los reinos vegetal y mineral tienen un cuerpo astral pero que no siente porque no tienen sistema nervioso. Así es que están sujetos al cuerpo astral del planeta, fundamentalmente. Pero no hay en ellos una vida emocional, como lo mismo suponer. Diariamente se sacrifican, de la manera más brutal que ustedes se puedan imaginar, cientos de millones de vacas, de vacunos, para surtir de carne roja a los mercados mundiales. Esto es producto de un montón de enfermedades que se crean porque el ser humano, como ya dije anteriormente, no está hecho para ese tipo de consumo. No hay nada en nuestro cuerpo físico que sea adecuado para el consumo de carne. Incluso para comerla tenemos que ser cubiertos, cuchillo y tenedor. Pero no podemos desgarrarla, ni podemos matar a los animales con nuestras manos. Tenemos que matarlos con instrumentos, ya sea a balazos, a golpes o lo que sea, y después, o en los mataderos, de la manera más brutal que ustedes se puedan imaginar. La idea de que el animal no siente, porque no es un ser humano, que no sufre, que no tiene dolor, es una idea increíblemente ignorante, estúpida y desconsiderada. Bajo ningún punto de vista debe hacerse una cosa semejante. El animal sufre. El animal, cuando brama de dolor por las brutalidades que hacemos para matarlo, es absolutamente inaceptable desde el punto de vista moral. No tenemos el derecho a hacer eso con nuestros hermanos menores. Es lo que son los animales. Son nuestros hermanos menores en la escala de la evolución. Y al desencarnar, cuando matamos su cuerpo físico, recordemos, los animales también tienen cuerpo astral. De modo que repletan la esfera astral de la Tierra con una vibración de odio y de dolor que nos pone a los seres humanos en estado sumamente nervioso. Muchas veces nos preguntamos por qué realmente cunde la violencia, la brutalidad y el nerviosismo en este mundo. Porque nuestros cuerpos astrales están siendo infestados con la atmósfera astral de la Tierra, que está sucia, pero increíblemente saturada de la crueldad, del dolor y la angustia de estos pobres animales, que son seres indefensos a quienes matamos, sin necesidad alguna. Y para peor de males todavía, hay gente que mata por deporte. Hermanos, estas son violaciones por las cuales hay un precio que pagar. Los 10 mandamientos son un código de ética que se considera judeo-cristiano, pero en realidad es universal. No robas, no mientas, no mates. Te dice, el quinto mandamiento es bien claro, dice no matarás. No dice, bueno, no matarás, pero los animales no importa porque no tienen alma. Los animales no tienen alma individual, pero tienen alma grupal. Y los animales tienen sistema nervioso. Y sufren, les duele, y gritan, de angustia. Están en nuestras manos, son indefensos. No saben cómo defenderse de nuestra brutalidad. Matarnos y comérnoslos todavía es lo peor que podemos hacer. Yo no digo que hay que ser campeón del vegetarianismo. Les estoy diciendo algo que es fundamental para las personas que tienen alguna aspiración de orden espiritual, alguna aspiración seria de orden espiritual. Tienen que abandonar por completo el consumo de carne, porque no es una cosa apropiada que vaya en línea con la vida espiritual o con el desarrollo interno.
porque es algo que causa sufrimiento. Hermanos, tenemos que entender esto de una vez por todas. El que causa sufrimiento lo sufrirá en carne propia. Esa es la ley universal. Y pretender que no va a ocurrir es un infantilismo. Va a tener lugar de todas maneras. Respeto en consecuencia por nuestros hermanos menores, que son los animales. Nuestra obligación es ayudarles a evolucionar. Sentar al perro en la mesa a comer con nosotros o dormir con el perro es una cosa que no se debe hacer bajo ningún punto de vista, porque se le acelera la evolución indebidamente y en consecuencia puede transformarse en ser humano antes de tiempo y entonces no va a ser un buen ser humano. Hay que tener cuidado, no violar los ritmos que tiene la naturaleza. Tratar al animal con todo afecto y consideración y cubrir sus necesidades, pero mantener la idea bien clara de que se trata de un animal. Actuar cruelmente contra ese animal es una cosa inaceptable que no debe ocurrir por ningún motivo, a menos que lo que queremos es pagar un karma que va a ser bastante duro como consecuencia. No se mata ni se hace sufrir a alguien que es indefenso y que confía en nosotros. Nuestra obligación es ayudarlos, apoyarlos, de ninguna manera quitarles la vida o hacerlos sufrir. En la próxima lección vamos a hablar sobre el mundo mental y el cuerpo mental del ser humano. Es el área, es la esfera de la Tierra, en donde sintetizamos todo lo que hemos aprendido en las experiencias físicas y hasta ahora al mismo tiempo. Eso lo vamos a explicar en la lección número 10, próximamente. Gracias.